¿Qué te viene a la mente cuando piensas en un caballero medieval? Probablemente la imagen de un hombre imponente sobre un caballo de guerra, con una armadura brillante, una espada deslumbrante y un código de honor inquebrantable, listo para defender el reino y a los débiles. Es una imagen épica, casi de fantasía. Pero, ¿y si te dijera que el camino para convertirse en esa figura legendaria comenzaba de la forma más oscura y cruel? Que la vida de un caballero, desde su infancia, estaba marcada por el servicio, la disciplina y una brutal falta de control sobre su propio destino. La historia de un caballero no empieza con un duelo glorioso ni con un rescate heroico. Empieza con un niño de 7 años siendo arrancado de su hogar. Hoy vamos a explorar la verdadera infancia de un caballero medieval, una existencia de sacrificios, castigos y una formación que, desde el primer día, le enseñaba que su vida ya no le pertenecía. Contexto social: ¿quién podía aspirar a ser caballero? Para empezar, ser caballero no era un destino para cualquiera. Era un privilegio exclusivo de la nobleza. Los hijos de los señores feudales, de los terratenientes o de la nobleza menor eran los únicos que tenían la oportunidad de aspirar a este título. Un campesino, por muy valiente que fuera, nunca podría llegar a ser caballero. El camino estaba cerrado para él. Desde el nacimiento, el destino de un niño noble estaba, en gran parte, predeterminado por el estatus de su familia, y ser caballero era la única vía para consolidar ese poder y esa herencia. Esta fue la primera regla de una vida sin opciones: naces noble, y tu única opción para ser digno de tu linaje es convertirte en una máquina de guerra. La separación de la familia. El primer gran sacrificio de este futuro caballero llegaba a los 7 años, una edad que hoy asociamos con la inocencia y el juego. En el mundo medieval, para un niño noble, esta era la edad en la que se le arrancaba de su hogar y se le enviaba a vivir a la corte de otro noble, a menudo un amigo de la familia o un aliado. Allí comenzaba su vida como paje. Esta separación era un trauma profundo. Dejaba atrás a sus padres, a sus hermanos y a todo lo que conocía para vivir como un sirviente en un castillo extraño, rodeado de gente que no era su familia. En muchos casos, este era el último contacto cercano que el niño tendría con sus padres durante años, si no para siempre. La idea era que, al criarse en un entorno ajeno, se forjaría en él una lealtad inquebrantable hacia su nuevo señor y se desprendería de lazos emocionales que pudieran comprometer su futuro como guerrero. Un niño que iba a aprender a matar debía primero aprender a ser duro y a reprimir sus sentimientos. La vida como paje. La vida de un paje no era un juego de niños. Era una mezcla de servidumbre y aprendizaje. Su día a día consistía en asistir a las damas de la corte, servir las mesas, limpiar las armas de los caballeros y hacer recados. Pero también comenzaba su formación. Aprendía modales de la alta sociedad, a leer y escribir, si tenía suerte, y el arte de la cetrería y la caza. Y lo más importante, comenzaba su preparación física. Desde temprano, un paje aprendía a montar a caballo y a usar armas de madera, practicando con otros niños para simular combates. Estos juegos no eran solo diversión, eran entrenamientos intensos y, a menudo, dolorosos. Los niños se golpeaban unos a otros con palos, aprendiendo a soportar el dolor y a desarrollar la resistencia física y mental que necesitarían más adelante. Eran juegos donde la debilidad no era tolerada, y los errores se pagaban con golpes o con la humillación. Castigos y disciplina. La disciplina en la vida de un paje era tan brutal como el entrenamiento. El objetivo era romper la voluntad del niño y moldearlo en un futuro soldado obediente y sin miedo. Los castigos físicos eran una parte integral de la educación. No era raro que un paje fuera golpeado por desobedecer, por cometer un error o por mostrar una debilidad que no se esperaba de un futuro guerrero. La idea de la disciplina era simple: el dolor era un maestro. Esta vida de constante servidumbre y disciplina forzada tenía un solo propósito: asegurar que, desde su más tierna infancia, el futuro caballero entendiera que su vida no le pertenecía. Era una herramienta, una propiedad de su señor y de su clase.
Sus deseos, sus miedos y sus sueños quedaban en segundo plano frente a las demandas de su entrenamiento y su destino. Se le enseñaba a soportar, a obedecer y, sobre todo, a luchar. Su infancia no era de juegos, sino de un oscuro y duro aprendizaje para un futuro que no había elegido, sino que le había sido impuesto. El aprendiz de la guerra. Si la infancia como paje era una preparación, la adolescencia como escudero era la inmersión total en la brutal realidad del combate. El futuro caballero, con alrededor de 14 años, dejaba atrás las tareas domésticas para convertirse en un aprendiz de guerra, un rol que lo acercaría peligrosamente al filo de la espada. El paso a escudero. Alrededor de los 14 años, ese niño que fue arrancado de su hogar, se convertía en un escudero, un paso crucial en su formación. Ahora no servía a la corte, sino a un único caballero, generalmente un guerrero veterano y experimentado. Este cambio era un ascenso, pero también una condena. Su vida se volvía aún más dependiente y su existencia giraba en torno a su señor. Sus responsabilidades eran vastas y exigentes, debía cuidar de las armas de su caballero, mantener la armadura impecable, una tarea extenuante, cuidar y entrenar a su caballo de guerra, y acompañar a su señor a donde quiera que fuera, en paz o en guerra. El escudero era la sombra de su caballero, su asistente personal y su guardián. Dormían en el mismo cuarto, comían en la misma mesa y compartían la mayoría de sus experiencias. Era una relación de maestro y aprendiz, pero también de amo y sirviente, donde el escudero no tenía voz ni voto y su supervivencia dependía de la habilidad y los caprichos de su caballero. Su identidad se disolvía por completo en la de su señor, convirtiéndose en una extensión de su poder y su voluntad. Aprendizaje real del combate. Como escudero, la formación dejaba de ser un juego de niños. Ahora se enfrentaba a un entrenamiento real del combate, con armas pesadas y letales. Ya no practicaban con espadas de madera, sino con réplicas de acero, que aunque sin filo, eran increíblemente pesadas y peligrosas. Aprendían a usar la espada, la lanza, la maza, el hacha y la daga. Su resistencia física se ponía a prueba en justas y torneos, eventos brutales que no eran solo por deporte, sino una forma de entrenar para la guerra y, a menudo, una fuente de heridas graves y hasta la muerte. El escudero también aprendía las tácticas de guerra y la etiqueta militar. Pero, sobre todo, comenzaba a experimentar el combate real. Si su caballero iba a la guerra, él lo acompañaba. Su papel era vital, llevar el escudo de su señor, suministrarle nuevas armas si las suyas se rompían y curar sus heridas en medio del caos. A menudo, se ponía en peligro inminente, esperando en las inmediaciones del campo de batalla, listo para actuar en cualquier momento. Un escudero tenía que ser valiente, rápido y, sobre todo, invisible, cumpliendo con sus deberes sin llamar la atención de los enemigos. Primeros traumas. Para el joven escudero, el campo de batalla no era un lugar de gloria, sino de terror y trauma. Era su primera exposición a la brutalidad de la guerra. Veía de cerca la muerte, la sangre, los gritos de dolor, los cuerpos mutilados y la falta de misericordia. La idealización de la batalla se desvanecía en segundos, reemplazada por la cruda realidad de la violencia. A menudo, tenía que presenciar a su señor dando un golpe mortal, saqueando un pueblo o matando a un prisionero de guerra. Estos horrores, que hoy llamaríamos traumas psicológicos, eran una parte normal de su formación. Se esperaba que lo soportara, que se endureciera, para convertirse en un guerrero sin miedo. La ceremonia de armado caballero. Después de años de servicio como paje y escudero, si el joven demostraba ser valiente y leal, llegaba el momento de su mayor aspiración, la ceremonia de armado caballero. Este no era solo un rito de iniciación, era un evento de profundo significado religioso y social. Tras una vigilia de oración, donde se purificaba el alma, el joven se arrodillaba ante su señor, quien con la espada le tocaba el hombro y le investía con su nuevo título. Era un momento de gran solemnidad y esperanza, donde el joven guerrero juraba lealtad, prometía defender a los débiles y servir a Dios y a su rey.
Pero esta ceremonia, tan llena de simbolismo, era también la culminación de un proceso brutal. Era el reconocimiento de que ese niño, arrancado de su hogar, se había convertido en la máquina de guerra que su sociedad necesitaba. Era la validación de años de sacrificios, dolor y servidumbre. El caballero era, por fin, dueño de su destino, pero un destino que no había elegido, sino que había sido diseñado para él desde su nacimiento. Era el final de la servidumbre y el comienzo de una vida de liderazgo y de aún más peligros. El caballero en su plenitud. Si la ceremonia de ser armado caballero era el clímax de la formación, la vida que le esperaba era una cruda mezcla de responsabilidad, peligro y una brutalidad que nada tenía que ver con los cuentos de héroes. La vida de un caballero en su plenitud era una lucha constante por mantener su estatus y su supervivencia. No todo era defender doncellas. La imagen romántica de un caballero pasando su vida en duelos de honor y rescatando princesas es una fantasía. La realidad de su existencia era mucho más mundana y, a menudo, bastante más sucia. Un caballero no solo era un soldado, era un brazo ejecutor del poder feudal. Pasaba gran parte de su tiempo en tareas que nada tenían de heroicas. Su vida cotidiana consistía en escoltar a mercaderes y caravanas para proteger las rutas comerciales de su señor, no por idealismo, sino porque así se aseguraban el flujo de impuestos y dinero. También servía como guardia personal de su señor, protegiéndolo de otros nobles o de amenazas internas. Una de sus funciones más importantes era la de recaudar impuestos entre los campesinos del feudo. Y esta tarea a menudo se realizaba con una mano de hierro. El caballero era la figura de autoridad que se encargaba de hacer cumplir la voluntad del señor y no dudaba en usar la violencia para obligar a los siervos a pagar. Lejos de ser un justiciero, el caballero era la encarnación de la opresión del sistema feudal. Su día a día era un recordatorio constante de que su existencia estaba atada al poder de su señor y no a un ideal moral. Costos altísimos de mantener su estatus. Ser caballero era un trabajo extremadamente costoso, y mantener el estatus no era barato. El caballero no solo debía proveerse a sí mismo, sino a su séquito. El costo de una armadura completa era astronómico, equivalente al precio de una granja entera. Y esa armadura requería un mantenimiento constante. A eso se le sumaba el costo de las armas, espadas, lanzas, escudos, que debían ser reparadas o reemplazadas con frecuencia. Pero el mayor gasto era el caballo de guerra, un animal de élite, entrenado y caro, que era fundamental para su función. Mantener al caballo requería grandes cantidades de comida, herraduras, entrenamiento y cuidados especiales. Además, el caballero debía tener un escudero, y a veces varios hombres de armas a su servicio, a quienes también debía alimentar, equipar y pagar. La supervivencia del caballero dependía de sus ingresos de las tierras que se le habían otorgado, de los impuestos que recaudaba y del botín que obtenía en la guerra. La lucha no era solo en el campo de batalla, sino una lucha financiera constante para no caer en la pobreza y la desgracia. Luchas políticas, alianzas y traiciones. La vida de un caballero no se limitaba a la batalla. También era un juego de alta política, intrigas y traiciones. La lealtad, ese ideal tan ensalzado, era a menudo una moneda de cambio. Un caballero se encontraba constantemente navegando un mar de alianzas y enemistades. Se esperaba que fuera leal a su señor, pero si ese señor perdía poder, si un noble rival le ofrecía mejores tierras, o si su propio señor se convertía en un tirano, la lealtad podía volverse maleable. Los caballeros a menudo se veían obligados a cambiar de bando, a traicionar a antiguos aliados o a conspirar contra sus propios señores para asegurar su supervivencia o para obtener una ventaja. La política feudal era un nido de víboras, y el caballero era una pieza clave en este juego. Su vida dependía no solo de su habilidad con la espada, sino de su astucia para leer las intenciones ocultas de los demás y de su capacidad para tomar decisiones despiadadas por su propio interés. Un caballero no solo luchaba con la espada, también luchaba con la mentira, la traición y la manipulación. Tácticas militares reales.
Finalmente, la brutalidad del combate real era muy diferente a la de los duelos heroicos que nos muestran los cuentos. Los caballeros participaban en masacres de civiles, saqueos de pueblos y castillos, y la ejecución de prisioneros de guerra. La idea de la misericordia era un lujo que rara vez se concedía en la práctica. Las tácticas militares no eran un código de honor, sino una cuestión de pura eficacia y supervivencia. Se utilizaba la quema de cosechas para debilitar al enemigo, la tortura para obtener información y la falta de misericordia para aterrorizar a la población. El caballero, con su armadura y su entrenamiento, era un instrumento de esa brutalidad. El contraste entre el ideal caballeresco y la realidad sucia, política y sangrienta de su vida era abismal, y la historia, curiosamente, se ha empeñado en recordar el mito en lugar de la verdad. El declive del caballero. Hemos seguido el camino del caballero desde su infancia brutal hasta su vida adulta, llena de responsabilidades sucias y de un honor cuestionable. Pero la historia de esta figura mítica no termina con un final glorioso. El último capítulo de la vida del caballero es una historia de decadencia, de obsolescencia y de un legado romántico que se construyó mucho después de que su era terminara. La decadencia física. La vida de un caballero, lejos de ser eterna y gloriosa, era un camino de constante deterioro físico. Las heridas eran su pan de cada día. Un caballero maduro no era una figura inmaculada, sino un hombre con cicatrices, huesos rotos que curaron mal, y dolor crónico en las articulaciones por el peso constante de la armadura y la violencia de los combates. Las enfermedades, la falta de higiene y la mala alimentación en las campañas militares afectaban su salud de forma permanente. Muchos caballeros morían relativamente jóvenes, no en un duelo épico, sino por una infección o por complicaciones de heridas mal curadas. Si tenían la suerte de llegar a la vejez, a menudo lo hacían con el cuerpo destrozado, incapaces de blandir una espada con la fuerza de su juventud. Para aquellos que no heredaban tierras o que perdían su estatus, el final era aún más sombrío. Sin un feudo que les proveyera, muchos caían en la pobreza. Un caballero sin tierra era una contradicción, un hombre con un entrenamiento costoso y brutalmente efectivo, pero sin un lugar donde aplicar sus habilidades. Podían terminar mendigando en los caminos, sirviendo como mercenarios de bajo nivel, o incluso convertirse en los mismos bandidos a los que una vez persiguieron. La caída en desgracia era un abismo del que pocos se recuperaban, y el único legado que dejaban era un cuerpo roto y una historia olvidada. El auge de las armas de fuego y ejércitos profesionales. El fin de la era del caballero no llegó con una derrota simbólica, sino con una revolución tecnológica. La invención de la pólvora y el desarrollo de armas de fuego, como los cañones y los arcabuces, hicieron que la figura del caballero blindado a caballo se volviera obsoleta. Una bala de cañón podía derribar las murallas de un castillo en horas, y un simple soldado con un arcabuz podía perforar la armadura de un caballero con relativa facilidad. El entrenamiento de años, el costoso equipo y la élite guerrera, de repente, eran vulnerables ante una tecnología más democrática y destructiva. Los monarcas y los estados, al centralizar su poder, comenzaron a favorecer ejércitos profesionales de infantería, mejor organizados y más baratos de equipar y mantener. El caballero, una pieza clave del sistema feudal, se volvió irrelevante. Su lugar en el campo de batalla fue reemplazado por la masa de soldados profesionales, y su papel como autoridad local fue absorbido por la burocracia real. El caballero a caballo, con su armadura pesada y su código de honor, se convirtió en una reliquia del pasado, una imagen poderosa que, irónicamente, se desvanecía mientras la historia de su brutalidad se convertía en mito. Cierre y legado romántico. Entonces, ¿quién era realmente el caballero medieval? No era el héroe de las novelas, sino una figura compleja y, a menudo, oscura. Un niño arrancado de su hogar, un soldado brutalmente entrenado y un terrateniente opresor. Su vida fue un camino de servicio, violencia y lucha constante, un camino marcado por el dolor, la disciplina y un código de honor que se rompía tan a menudo como se aplicaba.
La historia lo recuerda no por la verdad de sus vidas, sino por los mitos que se tejieron mucho después. Fueron los trovadores y los escritores de los siglos posteriores, en busca de héroes para sus romances, quienes idealizaron al caballero, convirtiéndolo en un símbolo de la caballería, la lealtad y el amor cortés. Su verdadera historia, la de un hombre que vivía y moría por la espada en un mundo de caos, se perdió en el brillo de una fantasía conveniente. La oscura vida de un caballero medieval es una historia de servicio y lucha, sí, pero es también un recordatorio de que la historia rara vez es tan romántica como nos la pintan. Si la imagen del caballero, un guerrero y un soldado profesional, es tan distinta a la que conocemos, ¿qué otras verdades incómodas u oscuras sobre la Edad Media se esconden a plena vista? Déjanos tu comentario con tus ideas, y no olvides suscribirte a Vida Medieval para seguir desenterrando los secretos de una de las épocas más fascinantes y malinterpretadas de la historia.